Al haberme hecho con un volumen que me faltaba de las obras completas de Gregorio Marañón y ver que contenía una biografía de Vives, o un estudio sobre Vives, vamos a ver, este volumen, que es el séptimo, contiene Tiberio. El subtítulo sería Historia de un resentimiento, pero bueno, solo Tiberio. Tiberio, Don Juan, Luis Vives y Cajal. Y San Martín el Bueno y San Martín el Malo, el Greco y Toledo. Bien, al ver que había un Luis Vives, dividido en los capítulos Su Patria y Universo, no, es el subtítulo, Su Patria y Universo, y es lo único que hay. Los capítulos son Gota y Humor del Maestro, donde no falta la referencia a Pío Baroja, La Lección de la Sobriedad, Margarita, Patria y Universo del Intelectual y el Doctor Melifluo. Bien, pues al ver esto, pensé que había hecho una muy mala presentación de Luis Vives porque se me había olvidado la monografía de don Gregorio Marañón. Pero bueno, leyendo la monografía veo que tampoco nos perdíamos nada. Es una biografía o una semblanza simpática, centrada en las cosas más materiales y terrenas y mundanas, aunque desde luego no desde una perspectiva científica en absoluto. Es una obra verdaderamente mundana y bueno, es simpática. A algunos puede caer profundamente antipática, puede estar bien, pero vamos, tampoco es el estudio fundamental, necesario, imprescindible sobre Juan Luis Vives. Y en general sigo recomendando briosamente la antología en latín, porque claro, a los humanistas hay que tenerlos en latín. Ahora han sacado el epistolario de Petrarca en la editorial Acantilado, si no me equivoco, y es monolingüe, está solo en castellano. ¿De qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve eso a los humanistas? Tiene que estar en latín, e incluso podría estar solo en latín, pero no hay edición. Sí hay edición, pero no hay edición económica de eso. Bueno, pues eso, Vives evidentemente hay que tenerlo en latín, es cosa de lógica. Por eso me resistía a comprar la traducción del padre Lorenzo River. Pero he encontrado de oferta, por razones obvias, por razones obvias que son absurdas, porque esto le confiere una calidad de ejemplar único, personalizado. Perdieron sus guardas, perdieron perdieron las tapas, porque las guardas, o bueno, sí que preservaron lo que podríamos llamar guardas de la editorial Aguilar. Se reencuadernaron para un particular que además buscó una letra adecuada para la época. Es una buena edición, además es bastante más resistente que algunas ediciones originales de Aguilar, y la prueba es que la original se deshiciera y hubiera que reencuadernarlo. Y bueno, definitivamente me he hecho con la edición de 1947 de las obras completas. Este es el primer tomo. Las obras completas de Juan Luis Vives, primera traslación castellana íntegra y directa, comentarios, notas y un ensayo bibliográfico. Juan Luis Vives, valenciano, por Lorenzo River, de la Real Academia Española. Ya dije que la prosa de River pues es un poco engolada. Las traducciones al castellano de Petrarca también suenan rebuscadas, ¿no? Estos autores, en último término, hay que intentar leerlos en latín. Bueno, pues me he hecho es que lo dice, primera traslación castellana íntegra y directa, y además dice obras completas. Bueno, vamos a ver qué obras completas son estas. Ensayo bibliográfico, obras devotas, Triunfo de Cristo, Epístola Nuncupatoria, Triunfo de Cristo, Epístola Nuncupatoria del Triunfo de Cristo. Vale. La verdad embadurnada, Veritas Fucata, descripción del escudo de Cristo, Clipe Christi Descriptio. Me estoy poniendo demasiado cómodo, no conviene invadir al lector. Meditaciones sobre los 7 salmos penitenciales, horóscopo de Jesucristo, Genetlia con Jesucristi,
del tiempo en que nació Cristo, sacro diurno del sudor de nuestro Señor Jesucristo, excitaciones del alma hacia Dios, comentario a la oración dominical, preces y oraciones generales, y luego obras filológicas, carta de Juan Luis Vives a Juan Fort sobre el Poeticon Astronómico de Higino, fábula del hombre, introducción a las geórgicas de Publio Virgilio, alma del anciano, orígenes, escuelas y loores de la filosofía, la fuga de Pompeyo, sueño de Escipión, obra de Cicerón sacada de las Saturnales de Macrobio, sueño al margen del sueño de Escipión. Esto sí es interesantísimo. Por fin, el Templo de las Leyes, predilección al libro de las leyes de Cicerón, declamaciones silanas, la pared y la mano ensangrentada. En realidad es simplemente paries palmatus. Bueno, en fin. Añadiduras... predilección a los convites de Francisco Filelfo, predilección al cuarto libro de la retórica Herennio, predilección al opúsculo a la rebusca del sabio, añadiduras a Suetonio, quiénes fueron los godos y cómo ganaron a Roma, la verdad embadurnada, otra vez, oración areopagítica, Nicocles, discursos de Isócrates, interpretación alegórica de las bucólicas de Virgilio, censura de las obras de Aristóteles, y luego obras morales, formación de la mujer cristiana, escolta del alma, introducción a la sabiduría, deberes del marido, obras de carácter social, del socorro de los pobres, y ya está, eso, del socorro de los pobres. Y en el segundo volumen tenemos obras políticas, carta al Papa Adriano VI sobre el malestar y los disturbios de Europa. Carta a Juan Longland, obispo de Lincoln, confesor del ilustre rey de Inglaterra, sobre los obstáculos para la consecución de la paz. Vamos a decir a quiénes están dedicadas las cartas y ya vale. Enrique VIII. Luego el diálogo, la insolidaridad de Europa y de la guerra contra el turco, de Europa et disidis et bello túrquico, de la condición de los cristianos bajo el turco, concordia y discordia en el linaje humano, de la pacificación, obras de educación y de reforma de los estudios, contra los pseudodialécticos, pedagogía pueril, que en realidad es el nombre que traduce de Ration Studi Pueris. ¿Esto qué es? Puerilis. Madre mía, esto. De Ration Studi Puerilis. En fin, está impreso en papel de fumar con tinta, no siempre. De Ration Studi Puerilis. Juan Luis Vives, esto es carta primera, pero esto está dentro de la pedagogía pueril. De las disciplinas, que se editó aparte en Orbis, con esa traducción igual de River, pero con un prólogo distinto. De las disciplinas. Es una obra efectivamente esencial, una obra de las más importantes que hemos visto hasta ahora. Todo esto de las disciplinas, pues sí que ocupa, no puede ser. ¿Sí? Sí, bueno, pues sí, parece ser que todo esto es de las disciplinas, en realidad porque es que tiene unos títulos de capítulo muy largos. Arte de hablar, que vimos en versión bilingüe, Arte de hablar, de Ratione Dicendi, de la deliberación, de la disputación, redacción epistoral, de conscribendis epistolis, ejercicios de lengua latina, que son los diálogos, claro, que son los diálogos. Obras filosóficas, del instrumento de la probabilidad. Filosofía primera, metafísica, o sea, de la obra íntima de la naturaleza. De prima filosofía, pseude íntimo opificio naturae. Tratado del alma, otra obra esencial. Obras apologéticas de la verdad de la fe cristiana, de Veritate Fidei Christianae. Todo esto es parte de la verdad de la fe cristiana, vale. Y el epistolario, con una nota del editor, primera parte, y es que tampoco son tantas cartas, pero vamos, si dice que es
que son las obras completas, pues entendemos que es el epistolario completo. Y tenemos a Enrique VIII, aunque ya habíamos visto en la parte política cartas a Enrique VIII, al señor de Prets, al mismo, a Honorato Juan, al mismo, a Pato, a Gerardo Tamayo, al duque de Béjar, a Jorge Aloíno, al mismo, a Juan Vergara, 20 cartas a Erasmo, quizá de toda la correspondencia esto es lo más interesante, 20 cartas a Erasmo, a Gilberto Cognato Nocereno, a Damián Hus, a Goes, a Francisco Cranabeldio, a Alfonso Virués, a Miranda, Estrañi, a Juan Clermont, a Gaspar de Castro, a Luis Cifreo, a Jaime Excio, a Héctor de Camio, a Linacro, a Egidio Geralopo, a Barreto, a Maluenda, a Juan Obispo de Lincoln, a Fray Jaime Meneses, a Juan Castell, a Juan Clermont, a Benito Hugo, a Brixio, a los hijos de Juan Valter, a su amigo, a Franco Leardo, a Guillermo Budeo, a Antonio Barquero, a Jerónimo Salineo, a Juan Maldonado, a Juan Vergara, al mismo, de Maldonado es interesante, claro, al duque de Calabria y segunda parte correspondencia con Francisco Cranevelt. 47 cartas a Cranevelt. Y por último, epitafios a Virgilio y a Martín Dorps, o a Martín Dorpio, a Martín Dorps. Vale. ¿Nadie echa en falta nada? Pues es como el abuelo Simpson, o el viejo judío, no recuerdo, cuando en una proyección de Lo que el viento se llevó en el asilo, acaban preguntándose, ¿no había una guerra en esta película? ¿No había unos comentarios a San Agustín en estas obras completas de Juan Luis Vives? ¿Cómo pueden decir que son obras completas cuando faltan los comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín? Pues sí, efectivamente, se llaman obras completas de Juan Luis Vives y faltan los comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín. Lo digo para que nadie se gaste el dineral que valen ahora la edición de 1947 hemos dicho, no, el segundo es del 48, 47-48 de Juan Luis Vives en Aguilar, y el primero del 47, eso es la edición de 1947-48 de Aguilar, y que nadie espere desde luego que esto aparezca en una reedición, ¿no? Porque es siempre la de Lorenzo River, que hizo lo que hizo y bastante hizo. Que nadie espere que aquí vaya a estar el comentario a la ciudad de Dios, ni se las compre por eso, porque no están. Están bien para tener el epistolario y para tener las obras de manera que se puedan leer de manera rápida. Además tienen una ventaja, no están traducidas por aquel profesor cuyo nombre no es que quiera hacerle damnatio de memoria, es que no me acuerdo ahora de su nombre, que ya dije que lamentaba tener las obras en la editorial Atlas, las obras políticas y pacifistas de Juan Luis Vives en la editorial Atlas, traducidas por él, las tengo en un doble fondo de las obras de Atlas. Lamentaba profundamente tenerlas después de haber sabido que defendía necedades como que el Lazarillo lo había escrito Juan Luis Vives, pero es que ahora, claro, eso tendría que verlo, lo conozco solo de una disertación de Ernesto Castro, cuando no sé por qué razón le dio por hacer... No, creo que hizo un curso entero, sí, hizo un curso entero sobre el Quijote. Y una de las primeras cosas que hizo en ese curso extenso y muy jugoso y nutritivo sobre el Quijote, una de las primeras cosas a las que se refirió era a la noticia, para mí, extremadamente absurda e inquietante de que este profesor, por el que tengo un tomo entero de obras de Juan Luis Vives traducidas, andaba diciendo que Juan Luis Vives había escrito el Quijote, que es ya el colmo de todos los disparates que puede decir Gregorio Marañón, quedan en nada frente a algo que no podemos calificar de eutrapelia, sino de verdadera insania. Todas las cosas que dice el doctor Marañón y que pueden parecernos ridículas, como vamos a ver, por ejemplo, en esto de la gota. Bueno, pero muy específicamente lo de la gota. Dice... aquí está. El gotoso, sensual y a la vez lleno de topes dolorosos para su sensualidad, es, en efecto, casi siempre humorista.
La distribución del humorismo sobre los pueblos de la tierra coincide casi siempre con la distribución de las grandes densidades del artritismo y de la gota. La raza céltica, reducto indiscutible del humorismo, es igualmente poseedora de la mayoría de los gotosos que la civilización actual ha respetado. Bueno, la raza céltica, primero no existe, porque los celtas estuvieron se expandieron desde Ucrania hasta Irlanda. Sepa Dios lo que es un celta. Sepa Dios lo que es un celta. Eso para empezar, lo que puede distinguir a un celta de otros indoeuropeos. Eso por un lado, pero por el otro lo que sí que parece que hay en Galicia es más bocio. Y se han pensado muchas causas, las aguas, lo que sea, pero lo de la gota no es. Pero además, que si además estamos hablando de Juan Luis Vives, que es valenciano y por lo tanto no es ni más ni menos celtas que los gallegos, porque esa es otra, se habla, los gallegos son de raza celta, no, los gallegos son exactamente igual de celtas que el resto de los españoles. Porque, como he dicho, los celtas se expandieron hay celtas desde Ucrania hasta... Hay galos, gálatas, celtas, lo que se quiera, es lo mismo. Y no sé a quién se lo... Bueno, sí, a los racistas nacionalistas, como el marido de Rosalía de Castro, se les ocurrió decir que ellos eran representantes de la raza céltica aria pura frente a los semitas. Tonterías. O sea, la raza céltica, eso de entrada, ¿qué es? Y segundo, Juan Luis Vives es igual de celta que un turco. Juan Luis Vives es igual de celta que un turco. Así que, bueno, en fin, es igualmente poseedora de la mayoría de los gotosos que la civilización actual ha respetado, porque es enfermedad que está extinguiéndose. En cambio, los pueblos poco capaces para el humorismo, como el castellano, pues los castellanos son igualmente celtas, todo el mundo es celta, y sus secuelas americanas también son también casi inmunes a la gota. Ganan en esto y en aquello pierden, porque por lo menos con unas gotas de humor se conlleva mejor la vida. Bueno, esto son tonterías indignas de un médico, pero son más disculpables porque es casi una obra festiva, de costumbres, se le puede disculpar más que un filólogo diga una necedad, una burrada, una porrada semejante a algo que no me entra ni en la lengua para reproducirlo, casi no puedo repetirlo, es desde luego horrible, dictu, que un filólogo, creo que es un filólogo, diga que, y tiene una cátedra, diga que el Quijote lo escribió Juan Luis Vives. Así que bueno, aunque solo sea porque así nos deshacemos de ese tomo de Atlas traducido por este profesor, quizá por eso sí que merece la pena tener esta edición tan monótona, tan pacata, de Lorenzo River, que por lo menos no plantea, por lo menos no se le va a la cabeza. Desde luego a Gregorio Marañón se le va a la cabeza con eso de la gota pero decir que el Quijote lo escribió Juan Luis Vives es para que le retiren la cátedra y luego ya para que lo encierren, pero vamos, por lo menos que no puede un catedrático estar diciendo esas necedades. Desde la libertad de cátedra tiene sus límites, y el límite fundamental de la libertad de cátedra es lo imposible. Lo que propone es como un círculo cuadrado o un trozo de madera hecho de hierro. No se puede predicar lo imposible. Se puede predicar lo probable, lo improbable, lo muy improbable, pero no lo imposible. De ninguna manera se puede predicar lo imposible. Así que, bueno, por lo menos tienen ese mérito. No tener ese trasfondo delirante como aquella traducción que vino después y de alguna manera manchó esa tradición en la que quería inscribirse Atlas de continuar la biblioteca de autores españoles. Desde luego no era la primera vez, como vimos, por las traducciones de filósofos españoles de Adolfo de Castro, no era la primera vez en que la biblioteca de autores españoles ofrecía traducciones de clásicos españoles, pero que habían sido originalmente escritos en latín. Bueno, pues como digo, me pesa tener ese libro y ahora me avergüenza
haberlo enseñado. Como digo, esto es útil, es práctico, es ameno, da la sensación de totalidad, pero aún así es una totalidad falsa, porque faltan los comentarios a la ciudad de Dios de San Agustín. Pero bueno, dentro de lo que cabe, si hay quien pueda hacerse como yo me he hecho por un precio razonable con estas obras completas, pues estupendo. Y en todo caso, pues sigo remitiendo a la edición, a la antología, de las disciplinas y de Ratione Dicendi. Y bueno, por supuesto, algo muy interesante que no estaba en esos tomos que mostré era del alma, que eso sí está aquí, y por supuesto el epistolario. Son quizá las dos mayores razones que me han movido a comprar estos libros, junto a la de tener, qué bien, son completas, pues estarán los comentarios a la ciudad de Dios. No, bueno, pero ¿qué le vamos a hacer?